La frase aún resonaba en su mente como un eco imposible de ignorar, aunque él no comprendía su significado. O al menos, fingía no hacerlo. Esa mañana en Madrid, el aire olía a lluvia reciente y a decisiones que cambiarían vidas sin previo aviso. Él la observaba desde la distancia, con esa mezcla de fastidio y superioridad que había aprendido a perfeccionar con los años. Ella, en cambio, no parecía pertenecer a ese mundo de miradas frías y juicios silenciosos. Caminaba con una serenidad inquietante, como si cada paso estuviera guiado por algo que nadie más podía ver. La había conocido semanas atrás, en una reunión donde las palabras importantes eran solo máscaras de intereses ocultos. Nadie la tomó en serio al principio. Vestía con sencillez, hablaba poco, observaba demasiado. Y eso, para personas como él, era sinónimo de irrelevancia. «No entiendo por qué insistes en traerla aquí», murmuró uno de sus socios aquella noche, mientras ella recogía unos documentos sin levantar la mirada. «Es temporal», respondió él con frialdad. «No es alguien que vaya a quedarse». Ella escuchó, aunque no reaccionó. Ese fue su primer error, o el primero de él. Días después, comenzó a notar pequeñas cosas. No era la forma en que ella trabajaba, ni su discreta eficiencia, ni siquiera su extraño silencio. Era algo más profundo. Había llamadas que ella recibía fuera de horario, siempre en otro idioma. Había coches que se detenían demasiado tiempo frente al edificio cuando ella salía tarde. Y había una mirada, una sola, de un hombre desconocido que parecía seguirla con una lealtad casi invisible. Pero él lo ignoró todo. Porque el orgullo, cuando crece demasiado, convierte la intuición en ruido innecesario. Aquella tarde, el destino decidió acelerar lo inevitable. El sol caía entre los edificios del centro de Madrid cuando él la vio salir. No iba sola. Un vehículo negro, demasiado elegante para pasar desapercibido, se detuvo frente a ella sin hacer ruido. La puerta trasera se abrió. Y entonces ocurrió. Ella no dudó. No miró atrás. Solo se detuvo un segundo, como si sintiera su presencia a lo lejos, y sonrió. Una sonrisa leve, casi triste, como si supiera algo que él aún no era capaz de comprender. «¿Quién demonios la espera ahí?», preguntó él en voz baja, sin darse cuenta de que ya había empezado a caminar hacia ella. Pero fue demasiado tarde. El conductor bajó, abrió la puerta con respeto absoluto y pronunció unas palabras que él no pudo oír del todo. Solo vio cómo ella entraba en el vehículo con una calma que no encajaba con la vida que él creía que ella tenía. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El hombre que la esperaba al otro lado del coche giró la cabeza. Y la mirada que le devolvió no era de un desconocido. Era una advertencia. El tiempo pareció detenerse por un instante incómodo, pesado. El tipo no dijo nada, pero su presencia lo cambió todo. Había autoridad en su postura, poder en su silencio. Y sobre todo, había algo más inquietante, reconocimiento. Como si él, sin saberlo, hubiera estado caminando sobre un terreno que no le pertenecía. La puerta del coche comenzó a cerrarse. «¡Espera!», gritó él sin pensarlo, dando un paso hacia adelante. Pero ella ya no lo estaba mirando. O quizás sí, pero desde otro lugar. El motor del vehículo rugió suavemente, como si el mundo entero aceptara su retirada. Él aceleró el paso, sintiendo por primera vez una extraña mezcla de rabia y confusión, como si algo se le escapara de las manos sin haberlo tocado realmente. Golpeó el cristal cuando el coche empezó a moverse. «¿Quién eres realmente?», susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Y entonces, por fin, ella giró el rostro hacia él. Solo un segundo. Solo lo suficiente. Lo que vio en sus ojos lo dejó sin aire. No había miedo. No había tristeza. Solo una verdad tan grande que parecía imposible de aceptar. El coche se alejó lentamente, doblando la esquina mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente. Él se quedó inmóvil, con la mano aún suspendida en el aire, sintiendo por primera vez que el control que siempre creyó tener era solo una ilusión frágil. Detrás de él, alguien se acercó en silencio. Una voz masculina, baja, firme, resonó como un golpe invisible. «Has cometido un error desde el principio». Él no se giró de inmediato.
Porque en ese instante, una parte de él ya sabía que lo que estaba a punto de escuchar no solo explicaría lo que acababa de ver, sino que lo destruiría por completo. La voz detrás de él no necesitaba elevarse para imponerse. Era baja, contenida, casi educada, y aún así cargaba un peso que lo obligó a detenerse antes incluso de girarse. El aire alrededor parecía haberse vuelto más denso, como si la ciudad entera hubiera reducido su ruido para escuchar lo que iba a decirse. Has cometido un error desde el principio. Esa frase se le clavó en la nuca más que en los oídos. Lentamente, como si cada movimiento pudiera tener consecuencias irreversibles, él giró. El hombre que tenía delante no encajaba en ningún perfil evidente. No vestía con ostentación, pero tampoco con sencillez. Era el tipo de presencia que no se mide por la ropa, sino por la forma en que el espacio parece reorganizarse a su alrededor. Sus ojos, oscuros y firmes, no mostraban amenaza abierta, sino certeza. ¿Quién eres?, logró preguntar él, aunque su voz salió más seca de lo que esperaba. El desconocido tardó un segundo en responder, como si la pregunta fuera irrelevante. Alguien que no debías haber notado, y sin embargo lo hiciste demasiado tarde. Un silencio incómodo se extendió entre ambos. El ruido de la calle seguía, coches, pasos, conversaciones lejanas, pero todo parecía estar ocurriendo en otra dimensión. El hombre del coche negro ya estaba lejos. Ella también. Y aún así, su ausencia se sentía como una presencia dominante. Ella, empezó él, buscando palabras que no terminaban de formarse. ¿Quién es ella realmente? El desconocido ladeó ligeramente la cabeza, como si evaluara cuánto debía revelar. Esa es la única pregunta correcta que has hecho hoy. Esa respuesta no lo calmó. Lo desestabilizó aún más. No es alguien común, añadió el hombre después de una pausa. Nunca lo fue. Solo que tú decidiste verla como si lo fuera. Un leve gesto de molestia cruzó el rostro de él. ¿Trabaja conmigo? ¿O trabajaba? No sé qué está pasando, pero esto es absurdo. El desconocido soltó una breve exhalación, casi una risa sin humor. No, no trabajaba contigo. Tú creías que sí. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El viento se levantó de repente, arrastrando hojas secas por la acera. El hombre sintió por primera vez una incomodidad que no venía del miedo directo, sino de la sensación de haber sido parte de algo sin comprenderlo. Explícate, exigió, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. El desconocido dio un paso hacia él. No invasivo, pero suficiente para reducir la distancia. Durante semanas has estado observando a una persona que no pertenece al mundo que tú diriges. Has asumido que su silencio era debilidad, que su discreción era insignificancia, pero era exactamente lo contrario. Sus palabras caían con precisión quirúrgica, sin elevar el tono, sin dramatismo innecesario. Eso era lo peor. Entonces, ¿quién es?, repitió él, ahora con una tensión visible en la mandíbula. El hombre del traje oscuro miró hacia la esquina por donde el coche había desaparecido. Alguien que ha sido protegida toda su vida. Alguien que no necesita pedir permiso para entrar o salir de ningún lugar. Y alguien que, cuando decide marcharse, no lo hace como una empleada, sino como una decisión. El silencio volvió a apoderarse del espacio. Él sintió una incomodidad nueva, distinta. No era solo confusión. Era la grieta de algo que empezaba a desmoronarse en su percepción del control, de la jerarquía, de su propia importancia. ¿Protegida por quién?, preguntó finalmente, aunque una parte de él ya intuía que la respuesta no le iba a gustar. El desconocido lo observó durante unos segundos más largos de lo necesario. Por personas a las que tú nunca has tenido acceso, ni siquiera en tus mejores días. Un leve gesto de incredulidad cruzó el rostro de él, pero no llegó a transformarse en risa ni en rechazo. Porque algo en el tono del hombre lo impedía. Esto es ridículo. Lo sería, respondió el desconocido, si no hubieras intentado humillarla delante de los demás. Si no hubieras hablado de ella como si fuera prescindible. Esas palabras hicieron que algo incómodo se removiera en su interior. Recordó la reunión. Las miradas. Las frases dichas con desprecio disfrazado de autoridad. No sabía, empezó a decir, pero se detuvo.
Porque incluso a él le sonó vacío. El desconocido inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara una reacción predecible. El problema no es lo que sabías. Es lo que asumiste sin preguntar nunca. Un nuevo silencio se instaló entre ambos. Más pesado que los anteriores. A lo lejos, el tráfico seguía su curso, indiferente. La ciudad no se había detenido por nada de lo que acababa de ocurrir. Solo él estaba fuera de ritmo, como si hubiera perdido una referencia invisible del mundo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, con un tono más bajo. El desconocido lo miró con una calma inquietante. Ahora empiezas a entender que no todas las salidas que ves son las únicas, y que algunas personas no se van porque han sido despedidas, sino porque han decidido que ya han visto suficiente. Esa frase le golpeó con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. Antes de que pudiera responder, el hombre del traje oscuro dio un paso atrás. No vuelvas a intentar acercarte a ella sin comprender primero lo que realmente estás mirando, añadió, con una advertencia que no necesitaba explicación adicional. Y entonces, sin prisa, sin dramatismo, simplemente se dio la vuelta. El hombre se quedó allí, inmóvil, observando cómo la figura se alejaba entre la gente como si nunca hubiera estado realmente presente. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, por primera vez, la seguridad en su propio juicio ya no regresaba con la misma facilidad de antes. Y mientras el ruido de la ciudad volvía a ocuparlo todo, una idea incómoda comenzó a formarse en su mente, creciendo lentamente, como una verdad que se niega a ser ignorada. Esa idea no llegó como un pensamiento completo, sino como fragmentos dispersos que se negaban a encajar del todo. Primero fue la mirada de ella antes de subir al coche. Después, la forma en que el desconocido había hablado, no como alguien que explicaba, sino como alguien que confirmaba algo ya sabido. Y finalmente, la certeza más incómoda de todas, que él no había sido el observador de esa situación, sino una pieza dentro de ella. El aire de Madrid ya no le parecía el mismo. No porque hubiera cambiado, sino porque él lo percibía de otra manera, como si una capa invisible hubiera caído entre él y la realidad. Se pasó la mano por el rostro, intentando recuperar algo de normalidad, pero el gesto no logró ordenar nada en su interior. Sacó el teléfono sin pensar demasiado. Marcó un número. «Necesito que investigues a alguien», dijo cuando contestaron. La voz al otro lado respondió con la habitual eficiencia. «¿Nombre?» Hubo un segundo de silencio. Ese era el problema. No tenía un nombre completo. Solo fragmentos. Solo una identidad construida desde su propia interpretación. «Es la mujer del proyecto interno, la que estuvo en la reunión de esta mañana», respondió, intentando sonar firme. Del otro lado hubo una pausa. «¿La que presentaste como asistente temporal?» La palabra presentaste le resultó incómoda, pero la dejó pasar. «Sí. Dame más datos». Y ahí se detuvo. Porque de pronto se dio cuenta de lo poco que realmente tenía. Un nombre incompleto en la base de datos. Un contrato que no parecía encajar del todo. Un perfil demasiado limpio, demasiado vacío en los lugares donde normalmente había historia. «Te llamo luego», dijo finalmente, colgando antes de que la conversación pudiera profundizar más. Guardó el teléfono en el bolsillo con un gesto seco. La calle seguía igual. La gente seguía caminando. Las conversaciones seguían fluyendo. Pero algo en él había cambiado lo suficiente como para que todo pareciera ligeramente desplazado de su lugar original. Volvió a mirar hacia la esquina donde el coche negro había desaparecido. No había nada allí ahora. Solo tránsito, edificios, indiferencia. Y sin embargo, no podía dejar de ver la escena una y otra vez en su mente. Ella entrando sin dudar. El hombre esperándola. La forma en que él había sido observado al final, no con amenaza, sino con evaluación. Eso era lo que más lo inquietaba. No había sido una advertencia emocional. Había sido una constatación. Como si él hubiera sido medido y encontrado, insuficiente en algo que aún no entendía. Comenzó a caminar sin rumbo definido. Sus pasos lo alejaban del punto exacto donde todo había ocurrido, pero no de la sensación que le había dejado. Cada metro parecía consolidar una duda nueva. En su mente empezó a reconstruir la relación desde el principio. Las reuniones.
Su comportamiento. Su silencio. El modo en que nunca intentaba destacar, pero siempre parecía estar exactamente donde debía. No había errores en ella. No había vacíos. Y eso, ahora, ya no le parecía normal. Le parecía diseñado. Se detuvo frente a un escaparate sin mirarlo realmente. Su reflejo le devolvió una imagen que no terminaba de reconocer del todo. No por el aspecto, sino por la expresión. Había algo en sus ojos que no estaba allí esa mañana. Incertidumbre. Una palabra que no encajaba con su forma habitual de ver el mundo. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó de inmediato. Mensaje. Sin nombre visible. Solo una línea. No todas las decisiones son visibles para quien cree estar al mando. Sintió un leve escalofrío, más mental que físico. Miró alrededor. La calle seguía igual. Nadie parecía dirigirse a él. Nadie parecía observarlo. Pero el mensaje no era aleatorio. Guardó el teléfono lentamente, como si el simple contacto pudiera revelar más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Continuó caminando, esta vez más despacio. Su mente empezó a cambiar de enfoque sin quererlo. Ya no era solo ella. Era él. Su lugar dentro de todo esto. La facilidad con la que había asumido superioridad. La rapidez con la que había descartado lo que no entendía. Y por primera vez, una pregunta incómoda emergió con claridad. ¿Qué parte de su realidad había sido construida sin que él lo notara? Un sonido de motor lo sacó del pensamiento. Un coche negro pasó lentamente por la calle paralela. No era el mismo. Pero su presencia fue suficiente para tensar su cuerpo por un instante. No era miedo. Era memoria. Siguió avanzando, pero ahora cada esquina parecía contener una posibilidad distinta. Cada persona que pasaba podía estar conectada a algo que aún no comprendía. Esa sensación, tan nueva como perturbadora, comenzaba a alterar su forma de observar el entorno. Finalmente se detuvo en una zona más tranquila, lejos del flujo principal de la ciudad. Apoyó una mano en una pared fría, intentando estabilizar algo dentro de sí. Fue entonces cuando lo entendió. No había perdido el control de la situación en ese momento del coche. Lo había perdido mucho antes, sin darse cuenta. Y lo más inquietante no era eso. Era la posibilidad de que ella nunca hubiera estado bajo su control en ningún momento, ni siquiera cuando él estaba seguro de lo contrario. El viento volvió a moverse entre los edificios, y con él una sensación leve pero persistente de que algo aún no había terminado de revelarse. Esa sensación persistía como una sombra adherida a su pensamiento, creciendo cada vez que intentaba ignorarla. No era una idea concreta todavía, sino una acumulación de pequeñas fisuras en su seguridad interior. Y cuanto más trataba de racionalizar lo ocurrido, más evidente se hacía que su lógica habitual ya no bastaba para explicar lo que estaba viviendo. Respiró hondo, alejándose de la pared. La ciudad seguía girando a su alrededor con su indiferencia habitual, pero él ya no encajaba en ese ritmo. Cada sonido parecía ligeramente amplificado, cada movimiento tenía una intención que antes no percibía. No era paranoia en su forma clásica. Era algo más sutil, la sensación de haber entrado en una versión de la realidad donde él ya no tenía todas las claves. Volvió a sacar el teléfono, esta vez con más decisión. Buscó el contacto de su equipo de confianza y envió un mensaje corto, directo, sin adornos. Quiero todo lo que exista sobre ella. Todo. Sin filtros. Guardó el teléfono de inmediato, como si el acto mismo pudiera atraer consecuencias. Mientras caminaba de nuevo, los pensamientos comenzaron a reorganizarse. Ya no se centraban solo en ella, sino en el hombre del coche, en su forma de hablar, en la manera en que había elegido sus palabras con precisión casi quirúrgica. No había improvisación en él. No había duda. Eso significaba preparación. Anticipación. Control. Y eso lo llevaba a una conclusión incómoda: él no había sido parte de un simple malentendido social o profesional. Había sido observado, evaluado y probablemente clasificado mucho antes de que él decidiera prestar atención. La idea lo irritó más de lo que quería admitir. Se detuvo frente a un semáforo, aunque no necesitaba cruzar. Observó a las personas a su alrededor.
Parecían ajenas a todo lo que él acababa de experimentar. Esa desconexión le resultaba extraña. Como si hubiera cruzado una línea invisible que solo él podía ver. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje era más largo. Registro incompleto. Identidad vinculada a estructuras privadas no accesibles. Nivel de acceso requerido, superior al tuyo. Leyó el texto 2 veces. La frase superior al tuyo no era una opinión. Era una clasificación. Sintió un impulso inmediato de negarlo, de rechazarlo, pero algo en su interior no reaccionó como antes. No había indignación automática. Solo un vacío incómodo. Guardó el teléfono otra vez, esta vez más despacio. Siguió caminando sin rumbo fijo hasta que el entorno empezó a cambiar. Calles menos transitadas, edificios más antiguos, sombras más largas. El ruido de la ciudad se alejaba poco a poco, y con él la sensación de control superficial que el movimiento constante le daba. Se detuvo de nuevo. Por primera vez desde la escena del coche, permitió que el recuerdo completo se formara sin interrupciones. Ella, de pie. El vehículo negro. El hombre observándolo. La despedida silenciosa. Y la forma en que ella no había mostrado ninguna duda. No había pedido permiso. No había explicado nada. Simplemente había salido de su mundo como si ese mundo no fuera más que una etapa temporal. Eso era lo que ahora comenzaba a dolerle de forma distinta. No era pérdida. Era irrelevancia. Esa palabra apareció en su mente sin invitación, y se quedó allí. El sonido de pasos lo sacó de nuevo de sus pensamientos. No eran rápidos ni sospechosos, pero su atención se activó de inmediato. Miró de reojo. Un hombre cruzó la calle sin mirarlo. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo, su percepción ya no aceptaba el normal como antes. Continuó avanzando hasta llegar a una plaza pequeña, casi vacía. Se sentó en un banco sin pensarlo demasiado. Por primera vez desde que todo comenzó, dejó de moverse. El silencio relativo le permitió escuchar sus propios pensamientos con más claridad, y eso no fue necesariamente una mejora. Empezó a reconstruirla a ella, no desde lo que había visto, sino desde lo que no había entendido. Su forma de escuchar sin reaccionar. Su manera de observar antes de responder. La ausencia total de necesidad de validación. Y entonces algo encajó de forma inquietante. Ella nunca había intentado convencerlo de nada. Ni una sola vez. Eso significaba que nunca lo había necesitado. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no lo miró inmediatamente. Se quedó unos segundos observándolo, como si fuera un objeto separado de su voluntad. Finalmente lo abrió. Otro mensaje. Confirmación parcial. No estás en el nivel de acceso adecuado para esta información. Recomendación, detener investigación. La palabra recomendación no sonaba como sugerencia. Sonaba como advertencia disfrazada. Cerró el teléfono lentamente. El cielo comenzaba a cambiar de tono, preparándose para el atardecer. Las sombras se alargaban sobre el suelo de la plaza, mezclándose con la quietud del lugar. Y en ese momento, algo dentro de él dejó de resistirse a la idea que había estado evitando desde el principio. No era solo que ella fuera diferente. Era que el mundo que él creía dominar tenía capas que nunca había visto, y él acababa de rozar una de ellas sin comprender su profundidad. El aire pareció enfriarse ligeramente mientras una nueva notificación silenciosa aparecía en su dispositivo, iluminando la pantalla sin sonido, como si supiera que el verdadero impacto no necesitaba aviso alguno. Como si supiera que el verdadero impacto no necesitaba aviso alguno. Miró la pantalla sin prisa, aunque algo dentro de él ya había acelerado. Acceso detectado en intento no autorizado. Registro de actividad asociado a perfil externo. El mensaje no tenía firma, ni explicación adicional. Solo esa frase, fría, técnica, sin emoción. Y aún así, lo golpeó con más fuerza que cualquier amenaza directa. Porque implicaba algo peor que el error. Implica observación. No era él quien había iniciado la investigación. O no solo él. Alguien más estaba viendo sus movimientos en tiempo real, como si su curiosidad hubiera sido anticipada desde el principio.
Cerró la aplicación de inmediato, pero el gesto no trajo alivio. El dispositivo permanecía en su mano como un objeto ligeramente distinto al que había usado toda su vida. Ya no era una herramienta neutral. Era un punto de conexión. Respiró con más lentitud, intentando recuperar control sobre su ritmo interno. El banco en el que estaba sentado comenzó a parecer más duro, más incómodo, como si el entorno respondiera a su estado mental. Entonces lo entendió con una claridad incómoda, no estaba solo en su investigación. Nunca lo había estado. Se levantó con brusquedad, como si quedarse quieto fuera peligroso. La plaza seguía casi vacía, pero ahora eso no le transmitía calma, sino exposición. Cada espacio abierto parecía un lugar donde algo podía aparecer sin previo aviso. Empezó a caminar otra vez, esta vez sin dirección clara, pero con una urgencia distinta. Ya no buscaba respuestas sobre ella. Buscaba recuperar una posición mínima de control, aunque no supiera exactamente cómo definirla. El teléfono vibró de nuevo. No lo sacó inmediatamente. Esta vez dudó. Esa duda era nueva. Antes habría respondido sin pensar. Ahora, cada notificación parecía un posible punto de ruptura. Finalmente lo sacó. Un nuevo mensaje. Sin texto largo. Sin explicación. Solo una ubicación. Y debajo, una hora. La hora era actual. Miró alrededor de inmediato, instintivamente. Nada. Solo la plaza, los bancos, las sombras alargándose. Pero el problema no era lo que veía. Era que alguien sabía exactamente dónde estaba, sin necesidad de preguntarle. Guardó el teléfono y comenzó a caminar más rápido. No corría, pero ya no era un paseo. Sus pasos tenían una tensión contenida, como si cada movimiento lo alejara de algo invisible que intentaba alcanzarlo. Las calles estrechas comenzaron a cerrarse sobre él, y el ruido de la ciudad volvió a aparecer, aunque ahora le resultaba fragmentado, irregular. Cada sonido parecía desconectado del anterior. Un coche pasó lentamente a su lado. Oscuro. Vidrios polarizados. No se detuvo. Pero él sí. Giró la cabeza mientras el vehículo continuaba su recorrido sin alteración alguna. No había nada evidente en él. Ningún gesto, ninguna señal. Pero su cuerpo había reaccionado antes que su pensamiento. Continuó caminando, pero la sensación de seguimiento ya no era abstracta. Era física. Intentó racionalizarlo. Demasiada coincidencia. Demasiada tensión acumulada. Su mente intentando llenar vacíos con patrones inexistentes. Pero incluso ese intento de lógica comenzaba a fallar. Porque el mensaje con la ubicación seguía ahí. Y la hora no cambiaba. Se detuvo bajo un arco de sombra entre dos edificios. Sacó el teléfono otra vez, esta vez con una decisión más firme. Intentó rastrear el origen del mensaje, acceder a metadatos, cualquier cosa que le devolviera una explicación simple. Pero la pantalla respondió con algo inesperado. Operación no permitida desde este dispositivo. Parpadeó. Lo intentó otra vez. Mismo resultado. Sintió un calor leve en el pecho, no exactamente ira, sino una mezcla de incredulidad y creciente tensión. Ese tipo de restricciones no existían en su nivel de acceso. O no deberían existir. Apagó la pantalla de golpe y levantó la vista. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la calle, apoyado contra un coche estacionado, había un hombre. No el mismo del coche negro. Otro. Pero con la misma quietud extraña. No miraba directamente hacia él. O al menos, no de forma evidente. Y aún así, él sintió que sí. El tráfico entre ambos parecía irrelevante, como una capa superficial sobre algo más profundo. El desconocido se incorporó lentamente, sin prisa. No cruzó la calle. No hizo ningún gesto claro. Solo permaneció allí, como si la simple posibilidad de ser visto ya fuera suficiente. El pulso de él aumentó, pero su rostro se mantuvo rígido. No quería reconocer lo que estaba sintiendo. La calle entre ambos seguía activa, indiferente. Personas cruzaban, coches avanzaban, el mundo seguía funcionando.
Pero esa línea invisible entre los dos hombres parecía ajena a todo eso. Y entonces, el desconocido levantó ligeramente la mano. No un saludo. No una amenaza. Solo un gesto mínimo, casi imperceptible, como si confirmara algo que ya estaba decidido mucho antes de ese momento. El aire alrededor de él se volvió más pesado, aunque nada había cambiado físicamente. Y sin embargo, en su mente, una idea empezó a formarse con una precisión inquietante: no estaba siendo perseguido al azar. Estaba siendo guiado hacia algo que aún no podía ver del todo. El gesto del desconocido quedó suspendido en su mente como una imagen imposible de borrar. No había urgencia en él, ni amenaza directa, pero justamente por eso resultaba más inquietante. Era la calma de alguien que ya conocía el desenlace mientras él todavía intentaba entender el inicio. El hombre dio un paso hacia atrás, se perdió entre el flujo de la calle como si nunca hubiera estado allí. Sin dramatismo. Sin despedida. Solo ausencia. Y esa ausencia pesó más que cualquier presencia. Él se quedó inmóvil unos segundos, observando el punto exacto donde lo había visto por última vez. El mundo seguía su curso: motores, voces, pasos, vida cotidiana. Pero algo dentro de él ya no podía regresar a esa normalidad. Había cruzado una línea invisible, y aunque no sabía cuándo ocurrió exactamente, ahora era consciente de que no había retorno sencillo. Respiró hondo. El aire ya no se sentía igual. No porque hubiera cambiado la ciudad, sino porque había cambiado la forma en que él la interpretaba. Todo parecía tener doble lectura. Cada sombra, cada vehículo, cada rostro distante podía significar algo más. O nada. Y esa incertidumbre era nueva. El teléfono permanecía en su bolsillo, silencioso ahora. Por primera vez desde que todo comenzó, no vibraba, no mostraba mensajes, no dictaba instrucciones. Esa calma debería haberlo tranquilizado, pero en cambio lo inquietó aún más, como si el silencio fuera parte del mismo sistema que antes lo había saturado de señales. Comenzó a caminar sin dirección fija. No porque no tuviera destino, sino porque entendía que el destino ya no era una cuestión de lugar. Era una cuestión de comprensión. Y aún no la tenía. La ciudad al atardecer se teñía de tonos cálidos, pero él la percibía con otra temperatura. Más fría. Más distante. Las personas a su alrededor reían, hablaban, discutían cosas triviales, ajenas a la arquitectura invisible que él comenzaba a sospechar. Durante años había creído entender cómo funcionaban las jerarquías, las relaciones, los límites del poder. Ahora esa estructura parecía una maqueta incompleta. Ella apareció en su mente sin esfuerzo. No como recuerdo forzado, sino como una presencia inevitable. Su forma de permanecer en silencio. Su forma de no justificarse nunca. Su salida sin despedida, como si no necesitara cerrar nada con él. Y entonces lo entendió, no como una idea repentina, sino como una acumulación de piezas que finalmente encajaban. Ella nunca había estado dentro del mundo que él creía liderar. Solo había transitado por él. Y en ese tránsito, había observado mucho más de lo que había mostrado. Su error no había sido subestimarla. Había sido asumir que estaba dentro del mismo juego. Se detuvo en medio de una calle menos transitada. El ruido de la ciudad se redujo ligeramente. Por un instante, todo pareció alinearse en una quietud extraña. Como si el entorno también esperara que él comprendiera algo. Y lo comprendió. No era el final de una relación profesional. No era una traición, ni una fuga, ni una coincidencia. Era una retirada estratégica. Y él había sido un punto de observación. El peso de esa idea no llegó como un golpe, sino como una caída lenta. Más peligrosa precisamente por su suavidad. Porque no había nada que combatir. No había enemigo claro. Solo una estructura que había existido independientemente de su conciencia. Siguió caminando, ahora más despacio. No por cansancio físico, sino porque cada paso parecía requerir una reevaluación interna. Entonces lo sintió. No una presencia visible. No un sonido claro. Una certeza. No estaba siendo perseguido. Estaba siendo considerado. Evaluado en su reacción, en su capacidad de entender, en su forma de adaptarse a algo que aún no podía nombrar.
Y por primera vez, en lugar de resistencia, apareció otra cosa. No aceptación. No rendición. Algo más complejo. Curiosidad mezclada con una incomodidad profunda. Porque si él era parte de algo que no comprendía, entonces todo lo que había construido su identidad hasta ese momento era solo una versión parcial de la realidad. El cielo terminó de oscurecerse. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una a una, como si alguien estuviera marcando el inicio de otra fase del mismo escenario. Se detuvo frente a un reflejo en un escaparate. No se reconoció de inmediato. No por su apariencia, sino por la expresión. Ya no era el mismo hombre que había observado a una mujer con desprecio semanas atrás. Y eso lo inquietó más que cualquier mensaje recibido. Porque el cambio no había ocurrido en el mundo. Había ocurrido en él. Y mientras permanecía allí, observándose como si fuera alguien ligeramente desconocido, una última sensación se instaló en su interior con una claridad absoluta. Nada de lo que había ocurrido era accidental. Y lo más importante aún no había sido revelado.